Vivir para contarla. Es una declaración muy fuerte, de mucho riesgo, novedosa sin duda alguna, muy poderosa y de una vocación verdaderamente maravillosa. Pensaríamos que la vida está hecha para entregarla a los demás o por los demás, para un desarrollo espiritual, para actos heroicos, para gozarla, para vivirla llena de placer, para hacernos millonarios, para sufrir, etcétera, etcétera. Y en el caso de nuestro maravilloso texto de hoy, aquí en Master Vidal en YouTube, hoy que es domingo 6 de febrero del año 2022, dice el maravilloso Gabriel García Márquez que la vida está hecha para contarla. Y en otro texto todavía se atreve a decir más en términos del riesgo literario, porque justo establece que que el asunto no es históricamente como sucedió, sino es como lo contamos. La vida es absolutamente neutral y con respecto al pasado, el pasado no van siendo esas situaciones de hechos objetivos que fuimos viviendo y que quizá nosotros creemos que memorizamos o grabamos casi fotográficamente, ¿no? Se estaba adelantando sin duda lo que el buen Gabo ya no alcanzó a conocer en profundidad seguramente, o no le interesó, es muy probable que no le haya interesado todo este asunto tan de moda en este tiempo de la física cuántica, porque dice Gabriel García Márquez entonces que la vida está diseñada y la vida cobra sentido y la vida es como la contamos, como la decimos. Evidentemente, una especie de narrador contemporáneo, el buen García Márquez, que pasará los siglos como, bueno, pues como lo que fue un estupendo y maravilloso autor. En este caso, entonces, me costó un poco de trabajo acomodarle en este espacio si lo ponía en el lado literario o si lo colocaba en las otras obras, porque no es un asunto de ficción y paradójicamente, dada la maravillosa pluma del maestro Gabo, entonces, sin duda alguna, y cuando él establece que la vida está hecha para contarse, ya está generando una ficción. Entonces las cosas no son como yo he creído y he querido tal vez incluso que hayan sucedido y que hayan pasado, sino ya están contaminadas por mi propio espectador, por mi propio contador de historias, como si todo ocurriera para que pudiéramos después hablar de esas situaciones que ocurrieron y en esas situaciones generarnos también como creadores de nuestro propio pasado. Vivir para contarla es una autobiografía de Gabriel García Márquez, hasta donde, bueno, pues desde su nacimiento y su infancia, digamos, por ahí tiene algunas situaciones chuscas, sin duda alguna, y es un texto que no permite que te despegues. Es súper interesante, ameno, nos tiene todo el tiempo sabiendo cómo fue generándose la vida de este maravilloso artista, incluso con situaciones verdaderamente sorprendentes, como que el tipo fue durante toda su vida muy malo para algunas cuestiones, paradójicamente diríamos, para cuestiones, por ejemplo, ortográficas, le fallaban muchísimo, tenía muchísimas faltas de ortografía, o cuando menos algunas bastante graves, que los mismos correctores le perdonaban, claro, pero que ahí aparecían y que él asumía y que él decía, bueno, pues sí, sí, así es el asunto. Entonces él encontraba su vocación justo más como un contador, como un cantor de la lengua, que propiamente como el especialista en los términos del estudio y de etcétera, etcétera, con respecto a la lengua. Fue periodista y bueno, pues habrá que buscar, no sé si la escribió, lo voy a buscar porque sería interesantísimo la parte en la que empieza a generarse como alguien muy famoso o a mí me interesa mucho, creo que lo he leído en otros lados, su estancia en concreto en México con la creación y lo apasionante que fue su periodo en el que escribió Los 100 años de soledad. Bueno, pues entonces más que estudiarlo, porque aquí no hay un asunto literario propiamente, no hay estructuras, no es necesariamente un viaje espiritual, aunque sin duda alguna al momento de ir revisándolo nos vamos encontrando con que hay un camino del héroe, como el que trabaja Joseph Campbell en su texto justo, que es el que nos pasa a todas las personas y es el que vamos abordando en nuestra existencia, tengamos o no conciencia de eso. Entonces esta cápsula será mucho más una invitación a que te acerques y que le entres a la lectura
de Vivir para contarla del maestro García Márquez. Gabriel García Márquez nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, en Colombia, y murió un 17 de abril en la Ciudad de México. Vivió mucho tiempo en la Ciudad de México, como, bueno, pues ya como una residencia para el final. Tenía ya varias, estaba constantemente también en Barcelona, en La Habana, era recibido, y bueno, en la Ciudad de México falleció el 17 de abril del año 2014. En este espacio de Máster Vidal en YouTube tenemos el análisis, ahí sí propiamente literario, de cuando menos dos de sus vertientes más importantes. Una, que son los 12 cuentos peregrinos, que es una joya, es una delicia, y la otra no se queda atrás con El coronel no tiene quien le escriba. Y seguramente estaremos trabajando algunos otros textos de García Márquez. Sin duda alguna, espero que muy pronto, el gran texto, el texto emblemático de su obra, que son Los 100 años de soledad. Ok, bueno, entonces vamos a ir, será seguramente breve, porque el punto es cómo intentar acercarte pues a que vengas a esta lectura de Vivir para contarla. Nos vamos enterando cómo se forja un artista, particularmente cómo se hace García Márquez, su paso brutal, brutal digo en términos de la existencia que tuvo con el periodismo, su vida a punto, en una cuerda muy floja, y muy tensa, más bien muy tensa, entre el alcoholismo muy cercano a su existir y las tremendísimas parrandas en las que vivió, la pobreza abrumadora en la que vivió, seguramente en términos de alimentación, comer muchísimo más de los textos que leía que propiamente de elementos físicos que lo sostuvieran en medio de una pobreza muy complicada, de una familia enorme, que retrata también perfectamente pues la Latinoamérica clásica, el mundo que va a nutrir a García Márquez en sus novelas y que él va a convertir en esa maravillosa ficción. Podemos encontrar muchísimas de las situaciones, su abuelo coronel, que finalmente también él está esperando toda la vida la respuesta del ejército y de la revolución triunfante, que la transformará años después en esa espléndida novela corta que son El coronel no tiene quien le escriba. Por ahí también alcanza a tocar, bueno, está todo el tiempo sintiéndose el hervor, el cocimiento poco a poco de lo que va a ser, de lo que van a ser los 100 años de soledad. Está el general en su laberinto a partir de la admiración que tenía su abuelo sobre este héroe de Sudamérica. Se me escapa justo ahora el nombre, pero ahorita me voy a acordar. Es Martín, me parece. Eh, y su gran admiración por este héroe que también lo lleva a componer esta obra del general en su laberinto, el reportaje novelado o la novela en términos como de reporte que implicará el relato de un náufrago y como algunas veces, bueno, pues asumió en concreto ese traslado directo a la literatura y otros cómo lo fue preparando. Todas las situaciones, ¿no? Bueno, nada, pues mejor vas a la lectura y vas a quedar mucho más impactado por la lectura que lo que yo te puedo estar contando. Entonces vamos a destacar, tengo aquí algunas notas que son las que normalmente comparto contigo en estas charlas. Dice la primera, que arranca como arranca la vida. Aquí es maravilloso porque entonces hay vidas que parecen novelas o las novelas vienen de la vida y más vale eso, ni siquiera vamos a resolverlo porque aquí se unen los dos puntos. Ya decía Justo Vargas Llosa en su texto de tesis de licenciatura, o me parece, creo que era la tesis para la maestría o el doctorado de Vargas Llosa, hablando sobre la obra de Gabriel García Márquez, que los narradores, los novelistas se convierten en dioses y esos dioses que transforman sus existencias. Vargas Llosa decía que la existencia de Gabriel García Márquez en realidad había sido muy triste, muy pobre, con muchas situaciones muy dolorosas a nivel de lo que le pasaba a la familia, de lo que le pasaba a Colombia, que García Márquez también lo dibuja bastante bien, además de manera muy profunda,
y entonces el novelista se sale de esa realidad, quiere evitar esa realidad y se adueña para crear la suya propia, para proyectar un mundo mejor, quizá peor, pero al fin de cuentas también relativamente justiciero o un mundo ajusticiado en términos de que desde mi poder de escritor, yo ahora sí soy quien va a determinar, no el azar, no un Dios que no aparece, sino yo sí soy quien va a impartir justicia o quien la va a dejar ahí, pero adueño, pues me creo, me hago un Dios y desarrollo mis historias. Vargas Llosa dirá que esa es la narrativa de Gabriel García Márquez. Y entonces este título, Vivir para contarla, arranca diciendo García Márquez: mi madre me pidió que la acompañara a vender la casa, llegó a las 12 en punto. Y si la vida sí fue así, si fue una casualidad que justo llegara a las 12, o García Márquez se lo está inventando, ya no importa, porque la vida está hecha para eso. Ya sea que la vida se diseñó y tuvo esa casualidad para arrancar novelísticamente a las 12 en punto, o García Márquez está contando su historia, a lo mejor llegó a las 10, a las 9:25, pero 9:34 es una hora que no es sacudidora en sí, y entonces García Márquez la convierte en las 12 del día. Y llegó la madre, es el recuento, llegó la madre adulta y Gabriel García Márquez la acompaña, y no solo adulta, ya casi envejecida, y García Márquez empezará en ese viaje de su madre a vender la casa, que es la situación que la vida nos presenta de manera externa, para darnos cuenta que de manera interna, de manera simbólica, en ese gesto de vender la casa, está vendiendo el pasado, está vendiendo una historia, está vendiendo una, una situación de un antes y un después, está rompiendo una cadena para generar nuevos caminos. Y créeme, que te lo digo con conocimiento de causa. Mi madre acaba de, bueno, no acaba, sino tiene en su testamento que la casa en la que fuimos familia, en la que mis hermanos y yo fuimos niños, y ella en la que vivió muchísimo tiempo con mi papá, la casa en la que más vivieron ellos, y yo todavía no sé no, creo que ya no, ya por mi edad ya he vivido más fuera de esa casa, pero todavía es la casa en la que más tiempo he estado. Va a ser vendida, será vendida y será repartido el dinero. No hay una herencia para alguno de mis hermanos o para mí, así será el proceso, y entonces cuando eso suceda, esa casa la tomará otro camino, ahí se cerrará una historia. Puede ser profundamente doloroso, pero también es una puerta que va a permitir que se empiecen a generar otras posibilidades, porque así es la vida de maravillosa. Y entonces en ese camino donde se va a cerrar un periodo, donde se va a cerrar un proyecto, se abre uno nuevo que es contar la vida. Y esa es una verdadera maravilla. Se abre un camino donde se empezará a generar la disposición para revisar. García Márquez lo va a hacer así, para revisar desde el pasado, desde su origen, quién he sido siendo, quién he venido siendo, perdóname, quién he sido, quise decir, y bajo esa perspectiva, quién voy a seguir siendo o no a partir de ese proceso de memoria, de retomar y regresar, literalmente retomar, retroceder para rearrancar todo el tiempo y contarme la historia. Y entonces, en una especie de homenaje maravilloso a la vida, reconocer que la vida tiene sentido, tiene sustancia para ser contada, para compartirla. No sé si con los otros, si publicada, si de manera en una edición o para nosotros mismos. Al final de cuentas, ese puede ser mucho del sentido. El pasado se vuelve maravillosamente hermoso porque nos permite estar regresando y reinterpretándolo, tanto para aprender como para gozar, como para crecer, etcétera, etcétera, en esas enormes revisiones que al final de cuentas fue hecho solo para compartirlo, solo para decirlo, y eso a mí me parece glorioso verdaderamente. Bueno, pues arranca justo a las 12, en el momento del cambio, en el momento en que se entregan las generaciones.
La madre cerrará un ciclo, pero también cuando la madre cierra un ciclo, se cierra un ciclo importantísimo en nosotros, en el aspecto físico, por ejemplo, pero sin duda, sobre todo en el aspecto interior. A situaciones que van marcando el mundo de García Márquez, puesto desde la realidad que a él le tocó vivir como niño, como adolescente, como un escritor en ciernes que empezaba a desarrollarse. Dice García Márquez, veía a Adriana condenada a cadena perpetua en la máquina de coser detrás del mostrador. Y lo veía a él por la ventana del dormitorio meciéndose a grandes bandazos en la hamaca y esa sola mirada me erizaba la piel. La vida está, en realidad para todos, pero particularmente para los artistas, la vida siempre nos está mostrando una especie de exposición, una especie de enorme museo vivo y que va recorriéndose en tiempo presente para que nosotros hagamos nuestros cuadros y nuestras imágenes psicológicas y esas se queden permanentemente guardadas ahí. Recuerda, es decir, a veces no recuerdo con precisión el transcurso de alguna clase de cuarto año de primaria, por ejemplo, sobre dónde aprendí qué tema, etcétera, etcétera. Pero la vida de cualquier manera nos va regalando la vez que en ese mismo año una chica muy bonita me sonrió o me llamaron a ensayar una obra o me felicitó la maestra enfrente de todos o hice un ridículo espantoso también frente a todo el grupo, la gente se rió de mí, lo que sea, esos cuadros que van quedándose como una especie de álbum de estampas por el cual vamos pasando. En este caso, para García Márquez, estas impresiones puestas en la piel son las que le van marcando para su literatura y a nosotros para la vida misma, dice, y esa sola mirada me erizaba la piel. ¿Cuáles de los momentos en tu infancia, sobre todo, fueron los primeros instantes en los que te quedaste helado, paralizado, en los que una profunda emoción hizo una especie de cerrar con la fotografía y esa se ha quedado todo el tiempo guardada en tu, no solo en tu cabeza a nivel intelectual, sino en tu propio ser, en tu situación vital? Las voces que se van escuchando a lo largo de nuestra vida, particularmente en la infancia de García Márquez, dice una de estas que pueden generarse al final como prejuicios que duran toda la vida. Los gringos no vuelven nunca, concluyó. Lo único cierto era que se llevaron todo, el dinero, las brisas de diciembre, el cuchillo del pan, el trueno de las 3 de la tarde, el aroma de los jazmines, el amor. Solo quedaron los almendros polvorientos, las calles reverberantes, las casas de madera y techos de zinc oxidado con sus gentes taciturnas devastadas por los recuerdos. Eh, Híjole, pues es que aquí está la enorme pluma de un gran autor. Esto que aparece en la autobiografía de García Márquez, en este Vivir para contarla, ya tiene la redacción de una obra de ficción. Este párrafo tal cual lo pudiéramos quitar y ponerlo en un cuento, en los funerales de la mamá grande, en una novela de El Gabo, porque está hecho de la misma factura. En realidad ahí es donde la literatura en general, y en particular la de García Márquez, está, y creo que como una característica de esto que se conoció como el realismo mágico, es este proceso en el que la realidad y lo literario empiezan a perder sus límites, empiezan a perder sus distinciones. Cualquiera de las dos puede ser válida. Y la cuestión de incluso por qué estamos buscando que una de las dos sea válida, si incluso tal vez nunca ha habido dos, tal vez todo el tiempo han sido solamente una. La realidad con su belleza per se, con su belleza en sí misma y la belleza creada, el arte que crea esa belleza a partir también de la determinación de la propia existencia. Solo ver, solo abrir los ojos, solo mirar con un poco de concentración nos abre justo ese panorama inmenso. Estoy leyendo, voy a presentarte dentro de muy poco un trabajo precioso que se llama El Camino del Artista y decía Oscar Wilde en una cita, lo maravilloso no está dentro, lo maravilloso está afuera. Lo que sucede es que hay que aprender y saber observarlo en lo que está. Hace 4 días estaba parado en una sala de hospital desesperado porque se estaba terminando la pila de mi celular y ya no iba a poder
continuar con mi lectura y entonces dije, a ver, de pronto aquí hay una lectura tan maravillosa como lo que estoy justamente leyendo a partir de las letras. La realidad en sí, todo el tiempo es una historia, yo diría literaria, pues también hay algunos textos. Deepak Chopra habla de que Dios es un artista, Dios tiene esa intención de hacernos reír y de contarnos las historias. La existencia, el arranque de la divinidad, el génesis con el cual la vida se establece, algunos autores dirían que básicamente no es más que una odisea, no es más que una historia. Todo esto se acabará cuando revisamos el tamaño de nuestro planeta con respecto a su sistema planetario, a su sistema solar, a su galaxia y bla, 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 bla. Nuestra vida es tan pequeña, tan absolutamente microscópica con respecto al tamaño de las distancias universales que creo que sí tiene sentido lo que dice García Márquez. Solo hay que vivir para contarlo, solo qué queremos contar, ¿no? Solo qué queremos decirnos de nuestra existencia y del paso que vamos generando a través de ella. Está muy lindo el asunto. Ah, Estaba inscrita en el código de la tribu, para quien todo novio era un intruso. Esta especie de constelaciones familiares, cómo vamos llegando a un grupo que tiene situaciones determinadas ya dadas y las vamos viviendo por pertenecer, por sentirnos amados y porque es parte de la historia que nos vamos a contar. Esta en el caso de la tribu de García Márquez, del lugar donde llega a nacer este joven o esta persona, pues digamos, dice, estaba inscrita en el código de la tribu, para quien todo novio era un intruso. Este prejuicio atávico, cuyos rescoldos perduran, ha hecho de nosotros, de Colombia, de ese pueblo, ha hecho de nosotros una vasta hermandad de mujeres solteras y hombres desbraguetados con numerosos hijos callejeros. Está explicando García Márquez mucho de la infidelidad de los hombres y viene determinada por una cultura en sí entonces muy neurótica, muy dolorosa, muy traidora dentro de sí mismo, en la cual nosotros, y ahí me parece que el artista es fundamental, hace esta pausa para revisar, hace ese quiebre en el devenir normal de la vida para decir, y si de pronto nos fijamos que nosotros mismos, hombres y mujeres, la familia como tal, estamos provocando estas traiciones de manera relativamente moral o ética, nos conviene mucho que existe el mal, porque eso nos va a permitir reconocernos como personas de bien. En la situación mística, en la situación mítica, establece, deja de creer en el mal, porque no hay distinción. La realidad y la vida es una sola. Pero si yo dejo de creer en el mal, entonces ya no me voy a permitir reconocerme como los buenos, ya no me voy a saber que estoy en los buenos y eso no sé si a mí o a mi propio ego le vaya a convenir. Bueno, pues hasta estas disquisiciones morales y éticas nos permite reflexionar un texto que va contando la vida cotidiana de, en este caso, el maravilloso Gabo García Márquez. Una impresión de la infancia de García Márquez y de esta especie de obsesión o de premio divino de su cabeza como una especie de cámara fotográfica que pescaba el momento no solo de manera visual, sino justo toda la realidad y además con su proceso de reflexión en sí misma. Quienes me conocieron a los 4 años dicen que era pálido y ensimismado y que solo hablaba para contar disparates. Pero mis relatos de los 4 años eran en gran parte episodios simples de la vida diaria, que yo hacía más atractivos con detalles fantásticos para que los adultos me hicieran caso. Aquí la maestraza Alice Miller se daría un agasajo, ¿no? Diciendo que, y creo que tendría razón, que el mismo García Márquez pasa por ese proceso de no condenar y de no liberarse de su infancia, ¿no? No olvidemos, esto es muy fuerte y nos ayuda en términos psicológicos, que García Márquez fallece con Alzheimer. Entonces es increíble pero vean qué cosa es la vida de maravillosa. Es decir, una vida plena en términos de historias, vivir para contarla, una vida plena en términos de la ficción que el maestro García Márquez creó,
en textos periodísticos, en textos, en sus cuentos y en sus novelas, por ahí en algunos guiones de cine en los que participó. Es decir, fue una obra muy, muy extensa y que paradójicamente o brutalmente en términos de la vida propia del artista de García Márquez ha de haber sido terrible empezar a olvidarlo. Él ya lo había empezado a intuir justo en Los 100 años de soledad. Eh, y no es gratuito que se llame así su texto. No, no vamos a hacer aquí una valoración psicológica del Gabo, que seguramente existirá, pero diría Alice Miller, no fue un hombre feliz. Y además estuvo quizás hasta muy lejos de ser un hombre feliz, no fue un hombre que vivió una vida plena. Y se vuelve terrible porque entonces a partir de esa vida no plena, de esa vida cargada de frustraciones, que él intentó llenar con su manera obsesiva y brutal, por ejemplo, de fumar o de beber en muchas situaciones, de su convivencia también casi por algunos momentos más allá de lo moral, de su brutal necesidad de convivir con las prostitutas, de sus desvelos brutales durante su infancia y su adolescencia sobre todo y su adultez, digamos, en aras de alimentarse. ¿Qué tan vacío estaba el autor que necesitaba alimentarse de esa realidad para construir un mundo mejor? En el caso que ya te cité también aquí el texto de Historia de un deicidio, la tesis del maestro Mario Vargas Llosa. Entonces, dice el Gabo, él en una entrevista lo decía, también yo escribo para que los demás me quieran, escribo para que los otros me aprecien. Y aquí justo decía esas historias, les ponía yo ciertos detalles fantásticos para que los adultos me hicieran caso. ¿De qué manera me gano un amor que no está? Que no está además culturalmente, no por maldad, por un sistema, por una ignorancia, por un hambre tan brutal que las madres no tienen manera, no hay tiempo. El tiempo, no hay un minuto de reflexión, no hay un minuto de respiro para jugar con un niño, para atenderlo, para decirle que se le ama, para escucharle su historia, porque los otros 7, 8 niños están dando lata, porque los primos hay que comer, y hay que medio comer, hay que salir a ver de qué manera alimentamos. Hay una pobreza en general y una violencia brutal en las obras de nuestros autores latinoamericanos. Basta revisar Carlos Fuentes, Vargas Llosa, etcétera. Digo, nombro estos como los tres importantes, pero están Carpentier en Cuba, tenemos aquí a Miguel Ángel Asturias en Guatemala, etcétera, de esa realidad brutal que va a generar una literatura fantasiosa en términos de intentar enajenarnos de ese peso doloroso que implica saber que habita una realidad así. Y entonces desde niños, dijéramos aquí usando el texto de García Márquez, desde niños, desde los 4 años, hay que generarse algo para que los adultos me amen, para llamar la atención de los adultos y saber que existo, ganarme, mendigar como la familia mendiga un trozo de pan, mendigar un trozo de atención, un trozo de reconocimiento. Es el precio carísimo que diría Alice Miller que pagan muchos de nuestros artistas para crear grandes, grandes obras, como es sin duda pues las ficciones y la literatura de Gabriel García Márquez. Y sin embargo también en esta brutal vocación hay una línea que atraviesa hasta este momento toda la vida de García Márquez, que es el gran problema de romperle la ilusión a su padre. El padre con todos los esfuerzos y con todo el sacrificio quería que su hijo fuera abogado, y el Gabo, aunque se inscribe y aunque pasa de manera maravillosa sus cursos sobre todo de primero y segundo año de leyes, gracias a mil y una cosas, sobre todo a su inteligencia y a su nivel cultural y a su nivel de lectura que le permitía charlar con los maestros, y los maestros no se atrevían a reprobarle a alguien que no era ducho en el asunto legal, pero que sin duda tendría una cultura extraordinaria, que entonces le toleraban esa situación porque dirían, ok, en cualquier momento cuando este tipo se decida a aprender leyes lo hará. Mientras, bueno, pues iba avanzando, pero no sabían en realidad que él estaba luchando contra su vocación. Y entonces, cuando empieza a trabajar y a ganar dinero a partir de escribir, dice García Márquez, desde entonces no me gané un centavo que no fuera con la máquina de escribir. Y esto me parece más meritorio de lo que podría pensarse, pues los primeros derechos de autor que me permitieron vivir de mis cuentos y novelas me los pagaron a los 40 y tantos años.
después de haber publicado 4 libros con beneficios ínfimos. Aquí, si tú tienes vocación o si estás justo en este asunto artístico, qué fuerte. Pero aquí hay una cosa importante, ¿no? No lo confundamos y pensemos que como yo también la paso mal, entonces mi talento es del tamaño de García Márquez. No nos confundamos con eso. Va en la situación de que, bueno, pues hasta los grandes como Gabo, los que van a trascender, los que ya están trascendiendo la historia del arte como tal, pasaron estas penurias. Yo no diría que hay que romantizarlo, estaría en contra de eso. El mismo Carlos Fuentes dice, imagínate a dónde hubiera podido llegar la obra de García Márquez si el tipo hubiera podido haber escrito desde los 12 años, de cuántas cosas nos perdimos, porque lo tuvimos que poner a escribir en términos absolutamente de crisis. Entonces yo estoy de acuerdo más con ese punto que establece el maestro Carlos Fuentes. Sin embargo, bueno, pues si ya estamos en ese periodo, venga, aquí hay un gran aliento para no darnos por vencido, para avanzar, para saber que si esa voz nos está hablando y nos está hablando con vehemencia y con pasión, venga y el otro y en algún momento pegará y si no pega, de todas maneras el otro. Tal cual Sísifo moriremos cargando esa piedra porque ese es nuestro destino y ese destino es el destino al que le hemos dicho sí, es en el que hemos usado nuestra libertad. Ese es el asunto. Yo aquí te invito, si ese es tu caso, al punto de la reflexión, ¿no? ¿Cuántas cosas pudieran estar bien en mi economía, en mi estabilidad socioeconómica, etcétera? Quizás hasta en mi estabilidad psicológica, pero ninguna de ellas al punto de la libertad creativa, ¿no? En realidad puedo escribir y puedo sentarme a leer lo que yo quiera y los temas que se me pegue mi regalada y absoluta gana, porque no estoy preocupado en la marca de mi camisa, en las modificaciones, en lo que diga la gente sobre mi cartera. Me tiene sin ningún puto cuidado, me he soltado a la existencia y una vez incluso que he renunciado a acostarme con esa puta que es la fama, dicen los místicos que entonces esa puta fama llegará sola a rendirse. Ya lo veremos, ya lo veremos en un futuro. Pero bueno, si estás en ese proceso, al maestro García Márquez le ocurrió durante mucho tiempo. Una realidad, él la utiliza para Cartagena, pero yo diría que está en toda Latinoamérica y que es posiblemente la que en muchos sentidos para mí no nos permite crecer al nivel del resto del mundo, dependiendo de las regiones, etcétera, y que nos tiene muy atrapados en nuestras conversaciones originales. García Márquez hace una transacción y le dice, le recordé que ya le había pagado, pero él se empeñó en que los 3 centavos del portal no incluían la escalera. Ok, la dueña del hotel que salió a recibirnos le dio la razón. La escalera se pagaba aparte, que es como si tú salieras a comprar una cosa de comer aquí en la calle, digamos, y entonces pides una hamburguesa y preguntas cuánto cuesta y te dicen 25 pesos y los pagas y después te dicen, ok, son 28 pesos. Y tú dices, pero ¿por qué me dijiste que 25? Sí, pero las servilletas cuestan 1 peso cada una y usaste 3. Y entonces, oye, pero no me dijiste de las servilletas y yo entiendo que esas no se cobran, que se dan por hecho. Y entonces, no, pues vamos a preguntarle a alguien y alguien más llega y dice, no, sí, las servilletas se cobran, así que tú debes 28 pesos. Esa especie de fraude cotidiano, no especie, ese fraude cotidiano. Que la gran pregunta aquí es, carajo, ¿por qué no das el precio de una sola cosa? La última vez que pasé de ahí, que yo decía a un amigo que pasé así por ese proceso como tal, hace muchos años ya incluso, y que le decía a un amigo, es que estos güeyes nos pierden de manera automática, fue yendo a comer al mercado de Texcoco, al mercado oficial de la ciudad de Texcoco, barbacoa, y entonces, bueno, pues llegamos y nos sentamos y pedimos la barbacoa y nos la sirvieron, y después nos quedamos así esperando, solo estaba el plato con barbacoa y éramos 3 personas, nos sirvieron el plato con la barbacoa y 3 platos solos. Y entonces de pronto, oye, ¿y las tortillas? No, pues las tortillas las venden las señoras que están ahí en el pasillo. Bueno, señora, pues denos unas tortillas. Y la salsa y los limones y los nopales, no, pues esos son acá y esos son acá. Total que lo que pudo haber sido una sola cuenta, se hizo en 7 cuentas. Quizá piensan que así ganan todos, pero pierden muchísimo en servicio, ¿no? Y esa especie de, claro,
todo el mundo le va agregando su ganancia a partir de tu necesidad. Porque en ese momento yo no dudo que cualquier otra persona haya cerrado su barbacoa y se va y después se organiza para ellos mismos. Sino acá, debido a que necesitas las tortillas y a que necesitas la salsa y necesitas los limones, te los voy a vender al precio que relativamente a mí se me pegue la gana. Al precio no del mercado, al precio de tu necesidad. Y eso en el fondo es un abuso. Y así está puesto en nuestra cultura. No está mal visto, no está castigado. Eso es un proceso que lo tenemos de manera natural, que cuando llega la gente de fuera, en muchos sentidos también dice, güey, pero eso no está bien, esa es una gandallez. Pues aquí esa gandallez es normal. Y aquí está la situación, dice, la dueña del hotel que salió a recibirnos le dio la razón, la escalera se pagaba aparte y me hizo un pronóstico válido para toda mi vida. Ya verás que en Cartagena todo es distinto, aquí todo es distinto. Y Cartagena se va a Latinoamérica y por ahí incluso ya me lo voy a llevar hasta el sur de los Estados Unidos, donde estos son los elementos, mucha gente le llama folclóricos. A mí me parece que esos elementos folclóricos, que sin duda lo son, ah, híjole, cuando los romantizamos, cuando los hacemos parte de nosotros, no nos permiten avanzar. A mí me parecen en muchos sentidos situaciones fraudulentas que no nos, fraudulentas que no nos permiten crecer. Y que cuando nosotros mismos en el proceso las manifestamos, las abrimos, somos vistos como traidores, como mamones, como sangrones, como creídos. Y en realidad es algo que nos está haciendo mucho daño de manera constante. Y hay montones de esos, sin duda alguna, bien representados en la literatura de nuestros autores latinoamericanos. La poesía, ¿no? El asunto de la belleza, aún contando las cosas de la realidad, aún contando la autobiografía. Te regalo una frase que viene en este texto. Contrajo la fiebre ociosa del billar, contrajo, uno de los viejos, contrajo la fiebre ociosa del billar contra las tristezas del atardecer. Me parece, es un verso genial, un viejo también ya sin un sentido vital, dedicado ya solamente al pasar el tiempo, ese pasar el tiempo latinoamericano que no sabes cómo me choca. He llegado a enfermarme del asunto de ocupar todo, ¿no? Yo he llegado a ser un neurótico sin descanso. Entonces, incluso en la terapia me han dicho, no, a ver, relájate y suelta y literalmente no hagas nada o no tiene nada de malo que te pongas a ver basura en tu televisión mientras te tragas unas papas y un refresco espantoso. Venga, porque urge que seas alguien relativamente normal. Está bien, estoy de acuerdo en que no todo el tiempo hay que producir, no todo el tiempo hay que estar creando, no todo el tiempo tampoco se trata de estar enfermos en aras de estar sembrando cosas. Y, pero cuando llega el punto en el que se pesca la fiebre ociosa del billar contra las tristezas del atardecer, es que no estamos enfrentando nuestra existencia, no le estamos encontrando un sentido. Fíjense que yo hace muchos años que no bebo alcohol, en realidad soy abstemio ya, pero hace algún tiempo, en aras también de conocer y de no sé qué, bueno, me paré y fui con unos amigos a una pulquería muy tradicional cerca de la Villa de Guadalupe. Y la pasamos muy bien y me tomé yo ahí un vaso de curado de avena, creo, y estaba muy, muy, muy rico. Eh, esa ruta enfrente de la cantina es una calle muy tranquila que ahora en mi traslado a ese centro de trabajo, cuando voy en la bicicleta, paso todos los días, o bueno, siempre que voy paso enfrente ahora de esa cantina. Ahorita pensé, dije, van a pensar que ahora me detengo. No, no, no va por ahí. Siempre veo la puerta y siempre hay cuatro personas, el dueño y otras tres personas jugando al dominó. He pasado 20 veces a partir de esa experiencia y las 20 veces han estado sentados ahí, seguramente bebiendo pulque, comiendo algo y jugando dominó. Y yo pensé, está bien, está bien. Ese día que fui incluso la pasé muy bien, charlamos súper a gusto, la gente con la que fuimos y yo, estuvo muy a gusto, pero no, guácala, me parecería infernal, o no lo sé, una vida, sí, una vida absolutamente improductiva ahí metido, pero no lo sé, estoy hablando de cosas que estoy estableciendo desde mi juicio. Y
y estábamos haciendo juicios con la realidad. Entonces García Márquez escribe pensando en estos hombres, digamos, yo lo traslado a estos hombres que están puestos ahí en la cantina o algunos viejos que conozco que se pasan las tardes viendo las películas que han visto durante toda la vida o las telenovelas que van a salir. Digo, Dios santo, si has visto telenovelas desde que tienes 20 años y hoy tienes 80 y las telenovelas siguen tratando de lo mismo, y yo mismo, a veces contaminado con los partidos de fútbol, me da ahora tanta especie de nostalgia. Me pregunto, a mi edad, quizá menos tal vez, ¿qué veía mi padre en los partidos de fútbol cuando él se pasaba las tardes viendo los partidos de fútbol del equipo que fuera? Y yo decía, hoy pienso, digo, ¿qué veía mi papá? Si los partidos de fútbol básicamente, con sus tremendas excepciones de grandes equipos y de grandes jugadores, básicamente han sido los mismos. Eh, eh, Igual de aburridos en realidad, ¿no? Entonces eso es profundamente sacudidor, eso a mí me pesa mucho, ¿no? No llegar a ser un viejo que me refugie en cualquier cosa para evitar, para estar en contra de las tristezas del atardecer. Siguiente, dice García Márquez, hoy pienso que aquellas brisas locas barrieron los rastrojos de un pasado estéril. Sigue poético. Hoy pienso que aquellas brisas locas barrieron los rastrojos de un pasado estéril y me abrieron las puertas a una nueva vida. Por eso te digo que aún en su autobiografía hay elementos simbólicos y espirituales, porque la vida es así. Esa crisis que se lleva y que arrastra el pasado para empezar a generar las puertas de una nueva vida. Yo a partir pues mi mamá pasó recién por un proceso muy patinadito, así muy cerca de que se acabara su existencia, en realidad muy, muy cerca, que yo espero que ella tendrá sus propias responsabilidades, pero a mí me determinó muchas cosas. Para mí esta experiencia ha sido tremendamente sabia, tremendamente poderosa, de decir, ahí está una de tus proyecciones, un gran regalo que te está dando esta persona que tanto amo y que ella me ama a mí, sin duda alguna, tanto que me está dando esta lección de esto quieres, esto por aquí es el camino que ha llevado la familia, por aquí ha envejecido de la misma manera tu papá, tus abuelos, tus tíos viejos, tus padrinos, etcétera. ¿Quieres ese o hay otros? Cada uno de nosotros tendrá que irlos investigando. Todo lo que suena, esto es bellísimo también, todo lo que suena es música. Esto es literal, todo lo que suena es música, incluidos los platos y los cubiertos en el lavabo, siempre que cumplan la ilusión de indicarnos por dónde va la vida. Esto es Heidegger puro el asunto, ¿no? Y García Márquez con una especie de cinismo despanzurrado en una playerita del trópico, lanza estas madres. Es donde es genial el Gabo y los artistas y la literatura como tal. Todo lo que suena es música, incluidos los platos y los cubiertos en el lavabo, siempre que cumplan la ilusión, la invención, la determinación de nosotros mismos de indicarnos por dónde va la vida. La diferencia entonces entre el ruido y la música sería que ese ruido cobra sentido vital. Entonces, los viejos y horribles trenes de mi infancia de vivir en la última colonia del Distrito Federal, a lo mejor ya también era simbólico de mantenerme mi vida siempre al límite de las cosas. Pasé mi infancia y mi adolescencia en la última colonia al norte del Distrito Federal. Yo caminaba 500 metros y estaba en el Estado de México. No sé si eso ha sido una determinación de mantenerme en la orilla. ¿Por qué no he pegado un salto? ¿Dónde está el rollo de mi vida? Y venir y ganarme el centro de la pinche ciudad, irme a vivir al centro de la ciudad, como he estado en muchas de las situaciones de mi vida. Te doy solo un ejemplo de dónde se puede pescar este asunto simbólico para nuestra existencia. Y en el caso de estos ruidos, de los pajarracos que suenan en la mañana, ahora que salgo muy temprano en la bicicleta para ir a visitar a mi madre, y los pajarracos suenan en los cables de luz de la ciudad, hoy entiendo que no son pajarracos extraviados, que posiblemente me están saludando y son determinaciones para mí mismo, y la diferencia entre esos ruidos nada más y que sean musicales es si tienen un sentido de ilusión que me dice para dónde va la vida. Levántate temprano, ve a hacer el bien, ve a ayudar a tu madre, ve a tu trabajo, sal a alimentar, a amar tu cuerpo.
Esa es, entonces cuando uno hace eso, no necesito estar en Macondo, puedo estar en estos páramos de asfalto porque de todas maneras la realidad me está hablando todo el tiempo. Ahí aprecia, ahí hace fuerza la literatura, ahí la literatura nos abre un universo de posibilidades existenciales verdaderamente maravillosos, sin la chinga de ponerse a estudiar y reflexionar y volverse loco con el ser y el tiempo de Heidegger. Aquí dice García Márquez, todo lo que suena es música, incluidos los platos y los cubiertos en el lavabo, siempre que cumplan la ilusión de indicarnos por dónde va la vida. Y vamos a cerrar, mira, yo pensé que iba a ser breve, ya estamos en los 3/4 de hora. Último, caí en la cuenta de las ansias de verla que había tenido siempre. Se encuentra con un viejo amor, y dice García Márquez, caí en la cuenta de las ansias de verla que había tenido siempre y del terror que impidió quedarme con ella por todo el resto de nuestras vidas. Una relación a la cual García Márquez renuncia y entonces se queda esos puntos suspensivos, se queda esa especie de agujero negro que ya no se pisó. Hermoso. Caí en la cuenta de las ansias de verla que había tenido siempre y del terror que me impidió quedarme con ella por el resto de nuestras vidas. No, no se atrevió el Gabo a decir, sí, venga, caminemos ese andar y esa duda, ese camino sin andar, de todas maneras queda en nosotros como al principio posiblemente, solo como una posibilidad cancelada, después como una cicatriz y después como una bendita seña de este maravilloso mundo que nos da oportunidades y oportunidades. Si en algún momento yo, ahora que a mi medianía de edad, hubiera tomado ese camino, la determinación, con algún amor que empezó siendo muy loco y muy acelerado y hubiera dicho, venga, caminémoslo, quién sabe si en este momento, hoy 6 de febrero del 2022, estuviera haciendo estas charlas. Quién sabe. Posiblemente sí, posiblemente, pero ni de chiste. Hacia dónde me hubiera llevado esa posibilidad, porque lo viví, porque tuve esas ansias brutales de verla, de largarme con ella, y por otro lado el terror que ya vivía de decir esta maravillosa historia de amor, esta locura que estamos viviendo, este encuentro que en mí jamás va a ser olvidado, es probable que no quiera ponerle un final. Eh, y como no quiero que se acabe, entonces tampoco va a empezar nunca en términos formales, ¿no? No me veo con esta maravillosa mujer cargando nuestros hijos, o no me vi en ese momento cargando un par de bodoques, trabajando, pero y quién sabe si a lo mejor ahí estaba la felicidad, quién sabe a lo mejor si ahí estaba uno de los caminos que hoy hubiera podido decir, mi vida ha sido absolutamente satisfecha, soy el hombre más feliz del puto universo con esta mujer a mi lado y con nuestra familia o no. Eh, esa bendita duda que hace que cada que nuestras vidas relativamente se crucen de nuevo en estas circunstancias en las que ella o ellas hacen su vida y yo las mías, cada que cruzamos viene esto que García Márquez como un espléndido artista hace que digamos por ahí he pasado, sea a qué se refiere, porque esto es justamente también lo humano. Y esto humano, si todavía eres, seguramente porque mucha de la gente que nos acompaña en estas charlas todavía no está en los 30 años, pero poco a poco ese es el proceso. Así que una especie de metáfora o de consejo que García Márquez no se atreve a dar porque es un gran artista, pero yo que en ese sentido de las letras no lo soy, o todavía no lo soy, podré decir, venga, de todas maneras toma tu decisión y no tardes tanto. Que cualquiera que la tomes dejarás un espacio de, se quedará una puerta vacía, se quedará una puerta sin abrir, se generará en automático con cada una de las decisiones que tomamos. Enseguida, cuando damos un sí, en el no que se quedó atorado, se genera y se queda siempre un espacio de melancolía no habitada. Vivir para contarla, el maestro García Márquez, Máster Vidal, YouTube. Chao.